amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos, bienvenidos a su programa AM. La cirugía pediátrica se encarga del tratamiento quirúrgico del niño desde el nacimiento hasta los 16 años aproximadamente. Hoy vamos a hablar sobre este tema, está en el estudio la doctora Jocelyn Camacaro, ella es cirujano pediatra, bienvenida doctora. Buenos días, Juan. Doctora, vamos a empezar por los recién nacidos. Okay. ¿Cuáles son las anomalías congénitas más comunes en los bebés recién nacidos? Bueno, en los bebés recién nacidos existe una amplia variedad de anomalías congénitas. Partimos de caudal a la parte inferior, entonces podemos encontrar niños que tengan atresias esofágicas. En la parte abdominal hay niños que nacen con patologías como la gastrosquisis o el onfalocele y también con las atresias intestinales. Entonces pueden ser atresias duodenales, atresias del intestino delgado, atresias del intestino grueso y terminamos con la parte de las malformaciones anorrectales. Eso significa que no se forma el ano en su posición habitual. Entonces el bebé no puede evacuar. Doctora, ¿estas patologías, algunas se pueden detectar desde el embarazo? Sí. Hay muchas patologías que se pueden detectar de manera prenatal con un muy buen control ecográfico en la parte de perinatología, sobre todo la parte de las atresias esofágicas, la gastrosquisis y el onfalocele es algo detectable durante las ecografías perinatales y de hecho estas patologías tienen que ser tratadas en conjunto con el obstetra. ¿Por qué? Porque hay que programar una cirugía donde el niño sea operado en el mismo momento que se realiza la cesárea para tener un excelente futuro, porque realmente si se diagnostica a tiempo y se trata en su momento adecuado, ese niño tiene una sobrevida de verdad muy buena y las complicaciones son casi nulas. Eso le iba a preguntar, si en todos los casos, al detectar alguna patología durante el embarazo, debemos esperar que el niño nazca las primeras horas de vida o algunas intervenciones se pueden realizar incluso con el bebé adentro de la barriga. Sí, en la actualidad en los países desarrollados, o sea, Estados Unidos, Europa, hay patologías, hasta el mismo Colombia en estos momentos, están realizando cirugías intraútero, sobre todo mielomeningoceles, principalmente, ¿ok? Hay patologías que se tienen que operar al momento del nacimiento, exactamente, el paciente saliendo del útero, y hay patologías que pueden esperar. Obviamente, tampoco es que podemos esperar 4, 5, 6, 7 días, sino que su resolución quirúrgica debe ser más o menos entre 48 o 3 días máximo para que ese paciente tenga las mejores condiciones y la evolución de ese paciente sea satisfactoria. Las patologías que usted mencionaba al principio del programa, ¿todas requieren intervención quirúrgica? Sí. Todas esas patologías requieren intervención quirúrgica. ¿Por qué? Déjame explicarte rápidamente. Las atresias esofágicas son la ausencia de la formación del esófago. Entonces, imagínate, si no hay una formación adecuada del esófago o hay una fístula que conecta el esófago con la tráquea, ese bebé tiene riesgo, uno, o de sufrir neumonía desde recién nacidos o sencillamente no poder deglutir la leche materna que va a tomar. Eso es lo primero. La gastrosquisis y el onfalocele es una patología congénita donde el intestino y algunos órganos, dependiendo de la severidad, salen a través de la cicatriz umbilical y se encuentran en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Inmediatamente el bebé nace, pues se realiza una cirugía que se llama similexis. En la mayoría de los casos, si todo se resuelve adecuadamente y en su tiempo adecuado, es que se reintroducen las asas intestinales en la barriguita del bebé y se esperan unas horas, unos días en terapia intensiva y ya el bebé puede consumir y puede alimentarse de manera adecuada. Y lo que con respecto a las malformaciones anorrectales es que sencillamente el ano no se forma, por lo tanto ese bebé no puede evacuar. Entonces no sale la materia fecal y hay que hacer una cirugía de emergencia para abocar. Abocar es salir, colocar
un pedacito de intestino a través de la pared abdominal para que ese bebé pueda evacuar, para posteriormente realizar una cirugía donde se desciende parte del intestino para quedarse en el área donde debería estar, que es entre los glúteos. Doctora, ¿los riesgos de que un niño entre a quirófano son iguales a si entra un adulto? ¿Y cómo hacen ustedes para responder y darle confianza a los padres, que son pues quienes probablemente estén más preocupados por lo que está pasando? Sí, en realidad los niños son muy nobles, ¿ok? Ellos evolucionan muy satisfactoriamente, pero también se descompensan muy rápido. Okay. Por lo tanto, necesitas un equipo multidisciplinario que esté apto y capacitado para poder realizar todo lo que es la parte de intervención quirúrgica. Hablamos de que primero tenemos que tener por ejemplo, en los recién nacidos, un excelente pediatra neonatólogo que le realice todos los estudios pertinentes al niño. Hablamos de ecocardiograma, electroencefalograma, buenos estudios de laboratorio, que lo vea alguien que realmente sabe. ¿Okay? Para la parte anestésica, lo ideal sería que sea un anestesiólogo infantil, porque aunque ustedes no lo crean, hay subespecialidades dentro de la anestesia y dentro de una de esas es la anestesia infantil. No todos los anestesiólogos les gusta dar niños porque son realmente un poco más delicados, pero al tener todas esas condiciones ideales, un ambiente ideal, los recién nacidos se operan en una camilla totalmente distinta a la de un adulto, se operan en una incubadora o una mesa de Ohio, donde esa mesa irradia calor. ¿Para qué? Para que ese paciente no se enfríe y la evolución durante la intervención quirúrgica sea bastante rápida. Por lo tanto, en un sitio donde tú puedas tener todas esas condiciones, de verdad que el riesgo quirúrgico disminuye y es a la par que un adulto. En cuanto a la anestesia, ¿se utiliza anestesia general en todos los casos o algunos ameritan anestesia local? En todos los casos deberían colocar anestesia general. ¿Por qué? Porque si uno, el adulto, se asusta cuando te dice, deja un momento, te voy a colocar un poco de anestesia aquí, o en las cesáreas, que te dicen, mira, necesito que bajes la cabeza, no te muevas, no sé qué. Imagínate un niño donde muchas veces entran con los papás, pero la persona que los va a anestesiar nunca lo han visto. Es un sitio frío, es un sitio donde hay muchas luces y tú le dices a ese nene, quédate tranquilo, espera, no te muevas. Entonces realmente hay ciertas condiciones muy específicas y muy pequeñas donde los niños deberían ser anestesiados con anestesia local. De resto, es todo anestesia general. Doctora, le voy a mencionar algunos procedimientos más comunes y usted nos explica en qué consiste y además si quiere agregar otros para que nuestros televidentes lo tengan claro. Por ejemplo, la circuncisión. Ok, la circuncisión es el nombre religioso, que se le da. Realmente el nombre médico es la fimosectomía. ¿Y qué es la fimosectomía? No es más que quitar el tejido redundante o el prepucio redundante que protege la cabeza del glande. Hay muchos pacientes que lo hacen por tema religioso, pero hay muchos pacientes que ameritan ser operados porque, bueno, en el transcurso del tiempo los papás no lograron disminuir o pelar el pipí, como se dice en terminología coloquial. Entonces eso hace que no puedan retraer completamente el prepucio y les causa problemas para orinar, infecciones urinarias, balanitis recurrente. ¿Usted lo recomienda? Bueno, mi hijo está circuncidado, y de verdad que yo lo recomiendo y la Sociedad Americana de Urología Pediátrica lo recomienda porque disminuye el riesgo o la probabilidad de que los niños en un futuro, cuando sean adolescentes o adultos jóvenes, puedan contraer enfermedades, por ejemplo, VPH. Eso hace que se queratinice un poco más el glande y disminuya el riesgo de portar VPH y a su vez al cáncer de pene. Además es más higiénico porque perseguir a un adolescente que se bañe es complicado. Entonces, yo lo recomiendo particularmente. Hernias. Wow. Hernias hay desde hernias epigástricas, umbilicales, inguinales. Sí, son bastante comunes. Con respecto a las hernias umbilicales,
Hay muchos niños que padecen de hernias umbilicales. Es importante que las hernias umbilicales deben ser tratadas en el momento que el niño ya empiece a quejarse. ¿Por qué? Porque cuando él tiene su actividad física, salta, brinca, hace cualquier tipo de deporte, pues ellos pueden generar dolor. Entonces ellos después les dicen que le duelen la barriguita, se tocan la parte umbilical y en ese momento es importante operarlos. Las hernias inguinales, es totalmente distinto a las hernias umbilicales porque las hernias umbilicales se pueden esperar. En cambio, las hernias inguinales deben ser operadas al momento del diagnóstico. Eso significa que si a un recién nacido o a un bebé de 1 mes le diagnostican una hernia inguinal, esa hernia debe ser corregida inmediatamente. En cambio, con la diferencia de una hernia umbilical, las hernias umbilicales, si se le diagnostican en un recién nacido, uno espera normalmente hasta los 2, 3 años que ellos empiecen a gatear, que empiecen a caminar, para poder decidir si realmente ameritan una intervención quirúrgica. Pero las hernias inguinales sí es importante corregirlas al momento del diagnóstico. Quistes cutáneos. Quistes cutáneos. En los niños no aparecen tantos quistes cutáneos, pero sí aparecen malformaciones congénitas que están relacionadas con los quistes. Uno de los principales es algo que se denomina quiste tirogloso. El quiste tirogloso es un aumento de volumen que se presenta en la región central del cuello. Ese quiste tirogloso debe ser intervenido quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque puede provocar infecciones, puede provocar alteración a nivel de la piel y pues siempre la parte estética a los papás les preocupa un poco por ser tan visible. Entonces, eso hay que operarlo. ¿Varicocele? En los adolescentes. En los adolescentes parecen bastante el varicocele y hay que resolverlo quirúrgicamente en el momento que se diagnostique para evitar posibles complicaciones a nivel testicular. Y más si ese adolescente o adulto joven decide tener familia cuando sea adulto. ¿Apendicitis es común a los niños? Sí, es más común de lo que tú te imaginas. La edad que se debería presentar la apendicitis es en la edad escolar. Eso significa a partir de los 6 años hasta los 10 años aproximadamente. Esa es la edad donde más apendicitis se presenta. Sin embargo, hay niños o hay lactantes menores donde se ha evidenciado y hay adolescentes también. Pero sí, es muy, muy, muy común la apendicitis en la edad escolar. ¿Y las fracturas? Y le pregunto esto, doctora, en este caso de fracturas, por ejemplo, ¿el cirujano pediatra está en quirófano con un traumatólogo? No, normalmente las fracturas las resuelve el traumatólogo. Ok. Y ahí hay una patología importante que hay que tratar de retomar, que es algo que se denomina criptorquidia. Que hay mucha gente que no entiende el término, pero es muy importante. Yo creo que es más importante, no como la apendicitis, pero sí es como que la segunda al mando, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es la criptorquidia? O testículos no descendidos. Es simplemente que el varón no tiene los testículos en las bolsas escrotales, sino que se encuentra en alguna porción de la región inguinal o hasta dentro de la cavidad abdominal. Realmente en la actualidad se tiene que esperar, si un recién nacido nace con una criptorquidia, se espera hasta los 6 meses de edad para darle chance. Si no, hay que operarlo. ¿Por qué? Porque mientras más postergues la cirugía, mayor es el sufrimiento del testículo y menor probabilidad de que ese niño, cuando sea adulto, pueda tener una descendencia. ¿Por qué? Porque el testículo afecta la fertilidad. Afecta la fertilidad. ¿Por qué? Porque el testículo tiene que estar a una temperatura totalmente distinta a la de la cavidad o a la del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces tenemos que si el cuerpo humano está entre 36 y 37 grados, los testículos deberían estar entre 34 y 35 grados. Esa temperatura constante y la imposibilidad de crecer, porque si están en el conducto inguinal, el conducto es un sitio rígido, ¿ok? Entonces él no crece adecuadamente y ese testículo empieza a fallar
y no se forma, no hay una producción efectiva de los espermatozoides que me puede generar en un futuro alteraciones. Doctora, ¿cómo se prepara un niño antes de una intervención quirúrgica? ¿Cuáles son los exámenes preoperatorios que ustedes solicitan y también para bajar un poco sus niveles de ansiedad? Claro, si hablamos, es importante saber que eso se divide por etapas. Ok. Por ejemplo, si son niños que son lactantes, que van desde el nacimiento hasta el año de edad, se necesita que se haga una evaluación por el cardiólogo infantil, que le hagan un ecocardiograma y que le hagan todo el perfil preoperatorio pediátrico. Eso significa hematología, tiempos, velocidad de sedimentación globular, HIV-BDRL. Necesitas hacerle una rayos X de tórax, AP y lateral. Toda esa información tiene que ser evaluada previamente por el pediatra, donde revisa los exámenes, revisa al niño, ¿ok? Y le da el primer checklist, Okay. o el primer paso positivo. Luego de esto, y en los niños más grandes, lo único que se evita es hacerle el ecocardiograma si el paciente no presenta algún tipo de enfermedad. Por eso es importante siempre preguntarle a los papás y que sean realmente honestos si el niño tiene algún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay los niños que convulsionan, los niños que son cardiópatas, los niños que son nefrópatas, tienen que ser evaluados previamente por el médico especialista de esa condición que tiene el niño para que dé la aprobación, porque no todo el mundo está apto, si es una cirugía de electiva, ¿ok? Doctora, es casi momento de finalizar, pero nos llega una pregunta de una televidente y la quiero compartir rápidamente con usted. Nos escribe Esmirger. Buenos días, por favor, sobre displasia de cadera en bebé de 6 meses, supuestamente fue congénita, son mellizos. Ok, la displasia de cadera es una alteración que tiene que resolver la gente de traumatología, ¿ok? Y en este caso tendría que hacer un estudio genético para poder evidenciar si realmente fue congénita o no, pero eso lo hacen los ortopedistas y realmente lo puedo referir al ortopédico infantil, donde hay muchísimos especialistas de alta calidad para resolver ese tipo de inconvenientes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos este lunes. Por favor, díganos dónde podemos encontrarla. A mí me pueden encontrar en AT Kids, en el Centro Empresarial Eurobuilding, en piso 7, en la oficina 7A.